Y con invitado aquí en el estudio, que es José Manuel Villegas, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso. Señor Villegas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Creo que es la primera vez que le tengo aquí, frente a frente, en carne mortal. ¿Qué espera de la reunión? 10:30, ¿verdad? En el Congreso. Sí. Mariano Rajoy y Albert Rivera. El factor cancha, por cierto, ¿está a favor de quién? Bueno, zona neutral. Zona neutral. Zona neutral del Bien. Congreso, sí. Ya sabe que llevamos una semana entretenida con esto de las zonas neutrales. ¿Qué espera de la reunión de hoy? Bueno, yo espero que sea positiva y que se pueda avanzar algo en ese clima de entendimiento que nosotros creemos que es necesario si queremos sacar un gobierno adelante, sobre todo si queremos sacar un proyecto adelante para este país, ¿no? Nosotros insistimos en que al final va a ser difícil sacar un proyecto adelante, un programa de gobierno y sobre todo un país que se pueda gobernar y en el que se puedan hacer reformas si no es con un entendimiento con el Partido Socialista y con el Partido Popular, y por lo tanto esperamos poder ir ablandando de alguna forma ese clima de diálogo que ahora está complicado. Y resumiendo, Albert Rivera le va a pedir a Mariano Rajoy que se abstenga en la sesión de investidura. Le va a decir: Mariano, abstente. No, porque no estamos aún en esa fase. Nosotros también estamos negociando con el Partido Socialista y habrá que ver si llegamos a un acuerdo o no. Lo que sí vamos a poner encima de la mesa es la necesidad de que empecemos a hablar, pues nosotros con el Partido Popular, nosotros con el Partido Socialista, y lo ideal también sería que empezaran a hablar entre ellos, a ver cómo va también la reunión de mañana, de programa y de ver si hay unos mínimos espacios comunes que puedan hacer que sea viable ese mínimo entendimiento. Yo creo que lo que tendríamos que hablar es eso, de programa, de propuestas, y luego si vemos que hay ese espacio mínimo de entendimiento, pues empezar a hablar de qué fórmulas son las más adecuadas para llevar a cabo, ¿no? Pero entonces le van a pedir que se sume, una vez que me ha dejado bien claro que no le van a pedir la abstención, le van a pedir que se sume. Que se sume al diálogo, que se sume y que hablemos. ¿Eso qué significa? Pues que hablemos. Es que llevamos 50 días desde las elecciones y aún no hemos hablado de... 53 apunta Paloma, exactamente. Que lo tiene contado. Y aún no hemos hablado de propuestas y de programas con el Partido Popular. Y con el Partido Socialista empezamos a hablar la semana pasada, ¿no? A nosotros lo que más nos sorprende, nosotros somos nuevos en todo esto, pero lo que más nos sorprende es eso, es estar 40 días o 45 días sin hacer nada, y con el Partido Popular, que se supone que quieren gobernar España, pues llevemos 53 días, como apuntan, y no se haya empezado a hablar de programa y no se haya empezado a hablar de qué queremos hacer con España. Entonces esta inactividad es la que nos tiene un poco sorprendidos, y lo que queremos es que hay que dejar ya esa etapa de inactividad y empezar a ponerse en la mesa, a trabajar, a negociar, a discutir, porque al final los acuerdos y los apoyos no llueven del cielo, hay que trabajarlos. Yo no es por ser pesimista, pero entre la reunión de hoy y la de mañana, entre Rajoy y el señor Sánchez, yo escucho al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por ejemplo, este miércoles ante su grupo parlamentario en el Senado, y los mensajes que envía el señor Rajoy son muy claros. No aceptará ninguna otra posibilidad que sea un gobierno encabezado por él, por el Partido Popular. Sí. Si el Partido Popular sigue en eso y el Partido Socialista sigue en que no quiere contar con el Partido Popular para ningún proyecto, pues será imposible esto que nosotros estamos intentando. Pero creo que no nos toca otra que seguir trabajando por ello, porque es para lo que los españoles nos han puesto ahí y para lo que nos pagan el sueldo, ¿no? Para trabajar por intentar desencallar la situación. Y nosotros no vemos otra fórmula que alguna en la que de alguna forma estén implicados el Partido Socialista, el Partido Popular y queremos que también Ciudadanos. Si el Partido Popular y el Partido Socialista no salen de los bandos, no salen de sus trincheras, pues bueno, pues esa fórmula al final será imposible, pero yo creo que hasta el último minuto nos toca trabajar por ella. En la reunión de hoy le van a pedir al señor Rajoy algún tipo de explicación por la situación de Rita Barberá. Bueno, yo no sé si será el momento hoy, pero lo que está claro es que vamos no sé si será el momento de hablar de casos concretos, quiero decir, pero lo que está claro es que se va a plantear que una de las cosas que necesita España es una regeneración democrática, es una lucha clara contra la corrupción, es recuperar la confianza de los ciudadanos por parte de la clase política, y eso solo se hace con gestos, con políticas y con leyes muy claras de lucha contra la corrupción. Y obviamente no es una buena noticia el caso de Valencia, y menos lo es aún que el Partido Popular pues proteja a Rita Barberá con
el aforamiento y con su inclusión en la Diputación Permanente, ¿no? Y le van a pedir, no lo sé, algún tipo de explicación con unas palabras del ministro del Interior en funciones, Fernández Díaz, en la que dijo en la cadena COPE que ETA está esperando como agua de mayo un gobierno de PSOE con Podemos. ¿Es el momento de pedir algún tipo de explicación con esto o no? No creo que hoy vayamos a pedir ninguna explicación al respecto. Nosotros ya hemos dicho cuál es nuestra opinión. Nosotros no tenemos tanta información sobre ese tema como puede tener el ministro del Interior, pero sin duda, a priori, no nos parecen unas declaraciones adecuadas ni acertadas. Yo creo que la lucha política y el debate que debemos tener en estos momentos sobre quién y cómo debe gobernar el país, bueno, debe tener unos límites. Y en este país, si en algo hemos estado de acuerdo, es en sacar el terrorismo de la lucha política, y eso yo creo que ha sido uno de los avances de este país. Yo creo que lo que debemos avanzar es en conseguir más ámbitos que salgan de la lucha política, más acuerdos de Estado, y no en meter el terrorismo en la lucha política. Creo que es un error. ¿Es posible una coalición de gobierno en la que esté Ciudadanos y confluencias de Podemos como las catalanas que exigen que en cualquier documento esté la palabra referéndum? ¿Pueden convivir en un mismo espacio de gobierno? No podemos, nunca. No podemos convivir en un mismo espacio ni en un mismo proyecto con un partido no por nada, ni por personalismo ni por siglas, simplemente por propuestas, por creencia ideológica y por programas de gobierno. Son tan distintos que es imposible que estemos en un mismo proyecto de gobierno, no ya en un mismo gobierno de coalición, que nosotros no queremos estar en un gobierno, pero tampoco en un mismo proyecto de gobierno. Seguramente nosotros también vamos a pedir a cualquier partido con el que tengamos acuerdo que la palabra referéndum conste, pero para decir que va a ser imposible que se realice un referéndum separatista en España, gobierne quien gobierne. Por lo tanto, totalmente incompatibles con Podemos y sus distintas confluencias o partidos que hay alrededor. Como parte del equipo negociador, señor Villegas, ¿está Ciudadanos cerca de conseguir que el PSOE acepte, por ejemplo, lo del contrato único? Pues no lo sabemos aún. La verdad es que estamos negociando y yo creo que tampoco vamos a tener que esperar mucho para saber las conclusiones, y que la semana que viene, desde nuestro punto de vista, deberíamos tener ya claro si se pueden llegar a acuerdos o no se pueden llegar a acuerdos. En cuanto al tema del contrato único, lo que nosotros tenemos claro es que hay que cambiar el sistema de relaciones laborales, que hay que avanzar hacia un sistema que sea más eficiente, que no nos vale el sistema laboral que impuso o que aprobó el gobierno del señor Rajoy, pero que la política del PSOE de derogar, lo cual supone derogar es volver atrás e ir a cómo estaba la cosa en los años del gobierno de Zapatero, pues tampoco nos sirve, porque Zapatero abandonó el gobierno dejando a España con un 25% de paro, con lo cual la derogación por la derogación, que significa ir hacia atrás, tampoco nos sirve. Lo que tenemos que hacer es ir hacia adelante y modernizar ese sistema de relaciones laborales para conseguir que la tasa de paro en España pues se reduzca su diferencial con los países europeos, ¿no? Entonces, podemos discutir si el contrato único es la mejor medida o no. Lo que no nos vale es decir que estamos bien como estamos o que hay que volver atrás. ¿Tiene fecha una segunda reunión de los negociadores de PSOE y Ciudadanos? ¿Tiene fecha ya para la semana que viene? No tiene fecha, creemos que debería ser a principios de semana, no sé si el lunes o martes. Habría que hacer otra reunión después de haber estado trabajando toda esta semana pues en ámbitos sectoriales. ¿Quién propone la fecha? ¿Lo propone el PSOE? Por aquello de que es el que ha recibido el encargo de Bueno, yo creo que al final tampoco está protocolario. No. Nos llamaremos y veremos cómo cuadran las agendas. Para principios de la semana que viene. Sí, yo creo que quedamos así y habrá que concretarla si es lunes o es martes. Pero vamos, yo creo que la semana que viene ya tendría que haber algunas reuniones que permitieran saber a finales de semana si es posible el acuerdo o no. No creo que nos debamos ir más allá en fechas. ¿Y a finales de la semana que viene se sabrá por quién se decanta el PSOE? ¿Por Ciudadanos o por Podemos? Bueno, pues en algún momento deberá decantarse. Nosotros no ponemos ahí condiciones, no decimos que se deje de hablar con este o con el otro, pero tenemos claro que en un proceso de diálogo en el que tenemos que empezar a concretar medidas, porque hasta ahora los documentos que hay sobre la mesa, nosotros presentamos en la primera reunión un documento que era como un índice de prioridades y de cosas sobre las que habría que hablar, y luego hubo un documento del Partido Socialista más extenso, pero no más concreto, de generalidades. La negociación de esta semana yo creo que debe ir concretando esas generalidades, esos principios en medidas concretas de gobierno, y yo creo que a la hora de concretar medidas concretas, valga la redundancia, difícilmente
vamos a poder concretar en la misma dirección si el acuerdo se decanta hacia esos acuerdos con Ciudadanos o se decanta hacia Podemos, porque en muchos aspectos, como he dicho antes, somos incompatibles, con lo cual en esta negociación y en esta concreción de medidas vamos a tener que, el señor Sánchez va a tener que decidirse, ¿no? Charlando con José Manuel Villegas, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, y con el resto de compañeros de tertulia. Brunet, cuando quieras. Muy bien. Bueno, yo entiendo, ¿no?, los escrúpulos que expone el señor Villegas respecto de un acuerdo que pudiera pasar por PSOE, Podemos y ser compatible con Ciudadanos, porque entre Ciudadanos y Podemos pues hay diferencias sustanciales. Ahora bien, también se ha dicho mucho que para Ciudadanos una convocatoria repetida de elecciones podría ser perjudicial. Entonces, ante esa disyuntiva, si llegara a producirse, ¿cuál cree usted que sería la opción de la dirección de Ciudadanos? Es decir, si el PSOE logra fraguar un acuerdo con Podemos y la abstención de Ciudadanos se hiciera muy conveniente, pues realmente sería una decisión difícil. ¿Cree que a estas alturas nos puede decir qué es lo que se haría en esa disyuntiva? Y luego, en el capítulo de las anécdotas, sí, como portavoz adjunto habrá tenido algún protagonismo en el tema de la negociación de los escaños, de dónde se sienta la gente. Entonces, ¿nos puede contar un poco de intrahistoria del acuerdo que permite que ya el señor Pablo Iglesias pueda estar en primera fila? Bueno, sobre la primera de las preguntas, no hay ninguna dificultad. Nosotros no vamos a apoyar ni por activa ni por pasiva ningún acuerdo en el que esté Podemos, o sea que no nos vamos a abstener ante esa posibilidad, y por lo tanto, si la opción es o eso o elecciones, iremos a elecciones, y a mí no me preocupa como partido en absoluto ir a esas elecciones. Yo creo que no variará mucho el panorama y que nosotros, pues seguramente, según mis previsiones, mejoraríamos un poco, otros dicen que empeoraríamos, pero no va a cambiar drásticamente el panorama, y entonces lo que estaremos es ante otra vez tener que volver a negociar. Tendremos otra vez la obligación de negociar y de llegar a acuerdos, y habremos perdido pues unos cuantos meses y una buena cantidad de dinero en otra campaña electoral. Pero si creemos que no es nuestro escenario el de las nuevas elecciones, creemos que tenemos que trabajar para que no las haya, pero si al final la disyuntiva es un gobierno con Podemos o nuevas elecciones, por nuestra parte estará clara la decisión y no vamos a apoyar a ese gobierno con Podemos. En cuanto al tema de los asientos, que vamos, para mí no es un tema fundamental, pero que tiene su gracia y su interés. Morbillo, más bien. Sí, yo creo que al final aquí lo que hay... asunto baladí, pero en fin. Enreda un rato. Sí. Al final aquí lo que hay es que los que tenían que ponerse de acuerdo eran el Partido Socialista y Podemos, porque se ha hablado mucho del gallinero, de tal, pero al final todos tenemos diputados en la última fila. Diputados de todos los partidos, de los partidos grandes, tenemos todos en la última fila y son lógicamente tan dignos como los que están más abajo. Pero no se estaba discutiendo eso. Lo que se estaba discutiendo era dónde se sentaba el señor Pablo Iglesias y dónde se sentaba el señor Pedro Sánchez. Y entonces, bueno, si se han puesto de acuerdo dónde se sentaban, pues me parece perfecto. Nosotros sí que hemos tenido que ayudar de alguna forma a que se consiguiera ese acuerdo, porque, bueno, digamos, podemos decir de alguna forma que Podemos estaba o menos habituado o sabe menos moverse en las instituciones, y le ha costado un poco pues esa labor de comunicación que hace falta para llegar a ese tipo de acuerdos, de sentarse y decir, oye, a ver, necesitamos esto, queremos esto, ¿cómo lo conjugamos y cómo se puede llegar a un acuerdo? Las entradas del señor Villegas son de Barrera. Usted se sienta en primera fila, porque Ciudadanos toca... Él es jefe. Pues por eso digo, que no sé, todavía no lo he visto sentado en su ubicación. Tienen que adjudicar aún, el grupo tendrá que adjudicar unos asientos y no sé exactamente dónde. Pero tenéis 4 no sé primera dónde, fila. Al lado de Girauta, que creo que son 3. 5 primera fila. Pues 5, sí, porque había una primera propuesta de Podemos que llevaba a Esquerra Republicana a la primera fila, y yo eso sí que nosotros dijimos que nos parecía muy bien que se sentara el señor Pablo Iglesias donde quisiera, pero que creíamos que según su propio criterio de que era por representación y por votos, pues que a Esquerra no le correspondiera. Pero que Barrera le toca, ¿no? Digo, entonces, bueno, no sé dónde me pondrán mis compañeros. Nosotros tenemos 5 puestos de Barrera, pero a mí no sé dónde me solo una mandarán. cosa, Si hay 5, seguro Villegas, que sí. Quiero recordar que en el primer mapa había 2 primeras filas del PNV, ¿es correcto? Y solo tiene 6 diputados. Pues es que no. Efectivamente, había 2 primeras filas del Entonces, PNV. ¿cómo es lógico que PNV con 6 diputados tenga 2 primera fila y Esquerra con 9 no tenga derecho a primera fila? Bueno, yo creo que al final
hay que decidir. Nosotros teníamos 5 en esa primera fila y quedaban 2, que ahí en la propuesta que se hizo, la primera propuesta, aparecieron 2 señores del PNV que no lo habían pactado con nosotros, no sé con quién lo habrán pactado el PNV, y eso nos pareció aceptable. Ahora, que ya hubiera 2 del PNV, 2 de Esquerra y nosotros quedamos reducidos a 3, pues nos pareció que no debía ser así. De todas formas, aparte de los números, el papel político actual, a día de hoy, de Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido que quiere cargarse el país, que quiere cargarse España, no es el mismo que el del Partido Nacionalista. Los actas tendrán el mismo derecho, ¿no? Vamos a ver. Territoriales en el Congreso, las actas son iguales. Todos los diputados tienen los mismos derechos, y se sienten donde se sienten, y son igual de dignos. Gracias, no mete cuchara, hombre. No, esto, realmente que estemos hablando de esto, cuando estos días, pues millones de españoles que tienen sus pequeños ahorros, gente de clase media baja, en la bolsa o en su fondo de pensiones, y estén discutiendo de quién se sienta bien a demostrar que 53 días después, que el 20 de diciembre arrojó 4 impotencias, y que la sociedad civil española que existe es infinitamente superior a su clase política, Totalmente de acuerdo. Sus profesionales, porque vamos, que estamos insistiendo de si uno está arriba, otro abajo, con el crack que hay, con todos los problemas que no voy no tengo tiempo y el director no me dejaría. Al grano, señor Villegas, ustedes son liberales, ¿no? O cómo liberales o socialdemócratas. Demócratas liberales, sí. Demócratas liberales. Bien, y veo con el contrato único, creo que ustedes lo han quitado como primera providencia, ¿no? O por lo menos eso le he oído al señor Menéndez. No, si había posibilidad de convencer al PSOE. No, digo en informaciones. Bueno, lo que me sorprende es que ustedes, digamos, de liberales o de demócratas liberales, son menos exigentes en lo económico, que vuelvo a insistir, es lo que interesa en gran manera a la sociedad española, aparte del tema de la corrupción, menos que los socialistas europeos, el señor Moscovici, que es socialista, creo, el señor Hollande, que es socialista, creo, Gabriel, vicecanciller, que es el jefe del SPD, creo, y en esta negociación que han avanzado he leído que van a mantener y aumentar el estado de bienestar, reduciendo en el 2019 el déficit al 1%. Explíquemelo, porque habrán llegado los listos. Explíquemelo, porque yo no lo entiendo. Bueno, yo creo que usted lo que se está refiriendo es a la propuesta del documento del Partido Socialista, no la nuestra, sí, que, sí, no pone, que no pone eso. Que no que pone es eso. El ponente, digamos. Entonces, no, nosotros tenemos nuestra propuesta, yo estoy en la suya, y habrá que ver a qué acuerdos se llegan. Nosotros sí que estamos de acuerdo, no estamos en ese punto del 1% de déficit, pero sí que estamos de acuerdo en que hay que flexibilizar el déficit y que lo que necesita España, y yo creo que humildemente el sur de Europa, es crecimiento económico, y que desde Europa, desde Alemania, se debe comprender que es bueno para Europa que los países del sur tengan una economía que crezca, y eso no se consigue incrementando los impuestos, y por lo tanto, para no tener que hacer más recortes e incrementar los impuestos, hay que flexibilizar el déficit, y eso nos va a dar un crecimiento que nos permita no incrementar impuestos, porque desde nuestro punto de vista, si subimos impuestos vamos a acabar de asfixiar la economía y el consumo interno, y va a permitir dar pues cierto oxígeno a ese mercado interno para que pueda ayudar también a crecer y que no dependamos solo de los mercados externos. Esas van a ser nuestras propuestas, que se van a ir concretando en la negociación, y luego las etiquetas de si esas propuestas son demócratas o son liberales o son demócratas, también a nosotros nos dan lo mismo, y nosotros nunca... Lo importante es que sean realistas, ¿no? Claro, bueno, al final es eso, porque, pero al lo que final no se puede hacer es engañar a la gente. Exactamente. No se puede engañar a la gente. Y entonces nosotros lo que tenemos claro es que salimos de esta creciendo, no salimos de esta repartiendo más la pobreza, salimos de esta creciendo. Entonces, para crecer hacen falta unas condiciones. Estamos de acuerdo. Y Arsenio brevérrimo. Muy breve, señor Villegas. Ustedes están haciendo ahora, nos da la impresión, ¿no?, algo parecido a lo que hicieron cuando se constituyó la mesa del Congreso: hablar con el PSOE y hablar con el PP e intentar tender puentes a un lado y a otro. Le pregunto, ¿le sería más fácil, en su discurso de regeneración democrática, le sería más fácil a Ciudadanos esta labor de puente si convencieran a Rajoy de que quizá tenga que dar un paso atrás? Nosotros no vamos a intentar convencer a Rajoy de eso. Lo hemos dicho
Lo hemos dicho, pero le sería más fácil a lo hemos ustedes. dicho muchas veces, voy a la respuesta. Hemos dicho muchas veces que se tiene que abrir una nueva etapa en España de transformaciones y también de regeneración democrática, y nos parece que Rajoy seguramente difícilmente puede ser el adalid de esa nueva etapa de transformaciones y de regeneración democrática. Quién vaya a liderar el PP en esta etapa o en la que sea lo va a decidir el Partido Popular, y nosotros no le vamos a decir al Partido Popular quién tiene que hacerlo, pero desde nuestro punto de vista, desde luego, Rajoy, que tuvo responsabilidades en una época del Partido Popular muy complicada con temas de corrupción, pues seguramente no representa esa España nueva, esa España no de es idóneo para transformación. esa papel. Pero eso el Partido Popular decidirá a quién representa. Nosotros creemos que no es la persona más adecuada para encabezar una nueva etapa de regeneración democrática y de transformaciones en España. José Manuel Villegas es el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 9:26, 8:26 en Canarias. Muchas gracias por la visita. Le da tiempo incluso a tomarse el café, señor Villegas. Muchas gracias. Muchas gracias.